Una chica llamada Cira, mientras ajustaba despreocupadamente unas puntadas, encontró por casualidad la manera de cambiar su vida. Un vestido viejo que la casera había tirado, fue reparado por las hábiles manos de Cira, para que le quedara perfecto. Esa noche, la casera exhibió su abrigo nuevo por toda la posada. Como era de esperar, los demás huéspedes sintieron envidia, y expresaron su deseo de tener un atuendo así. Cira estaba a punto de aceptar, cuando la casera la interrumpió, enfatizando que no habría regalos, que todos debían encargar con antelación, y que quienes pagaran el precio más alto serían atendidos primero. En poco tiempo, Cira se convirtió en una modista muy solicitada. No solo era buena copiando estilos de revistas de moda, sino que también sabía adaptarse al temperamento de cada persona. Al ver su talento, la casera dejó de hacer trabajos esporádicos, para que Cira pudiera dedicarse a su creatividad. Las mujeres de la posada comenzaron a usar trajes hechos a medida. A través de los ojos de los hombres, Cira supo que lo había logrado. La casera le pidió inmediatamente que le hiciera un bonito vestido y la llevó a la peluquería, donde se reunían las mujeres más elegantes de la zona. Allí, la creatividad de Cira captó rápidamente la atención de una mujer adinerada. Esta mujer buscaba un nuevo diseñador. Antes de que Cira pudiera responder, la casera la interrumpió para presentarle una sastrería recién inaugurada y la sacó discretamente. Una mujer adinerada no podía venir a esa pensión tan pobre. Gente como ella necesitaba algo más elegante. Si Cira realmente quería expandir su negocio, necesitaba una tienda de verdad, donde la gente adinerada estuviera dispuesta a entrar. Pero Cira solo quería dinero para vivir, sobre todo, salvar a su madre, que estaba atrapada en medio de una zona de guerra en Madrid. Mientras ambas luchaban por encontrar una oportunidad, la suerte apareció de repente. Un especialista en falsificación de pasaportes llevaba tiempo interesado en Cira. Sabiendo que la otra parte tenía intenciones, tomó la iniciativa de ofrecerle un intercambio de una noche por un pasaporte falso. Era un trato mutuamente beneficioso. En 1936, España se encontraba en plena guerra civil. La madre de Cira estaba atrapada en Madrid, su ciudad natal, y ella en un pequeño pueblo del norte de Marruecos. Un hombre la había estafado en el amor y el dinero, e incluso sufrió un aborto espontáneo en el extranjero. Estaba endeudada y la policía le restringía los movimientos. Apenas se ganaba la vida limpiando los baños de su casera. Pero todo cambió gracias a sus hábiles manos. Pensó que todo iba sobre ruedas, pero esa noche, durante la cena, llegó la policía de repente. El hombre que hizo el pasaporte falso fue arrestado en la mesa del comedor. Antes de que se lo llevaran, tuvo tiempo de decirle una última frase a Cira. Inmediatamente corrió a su habitación, para mirar debajo del tercer ladrillo y encontró un paquete. Pero no era un pasaporte, sino una bolsa llena de pistolas. En lugar de entrar en pánico, la casera sonrió radiante. Según ella, esos objetos ahora valen 100 veces más que el oro. Cira está preocupada, pero ella está decidida a que un solo trato sea suficiente para cambiar sus vidas. Tenían que sacar estas armas de la ciudad esa noche, porque las mujeres podían engañar fácilmente a los guardias. La tarea del transporte recaía en Cira. Estaba tan nerviosa que casi vomitó. Sin embargo, como quería salvar a su madre, tuvo que aceptar. 19 armas ocultas en un cuerpo delgado parecía imposible, pero la dueña encontró la manera: atarlas al cuerpo y vestir una túnica blanca tradicional. Las dos finalmente lloraron de alegría por esta victoria triunfal. Al día siguiente, colaboraron para alquilar una tienda en una zona concurrida, y así comenzó la historia empresarial de Cira. En ese momento, lo más importante era cambiar su imagen rápidamente. Su rostro triste y miserable no le permitiría ganar mucho dinero. Según la revista de moda, Cira le pidió a la criada que se cambiara el peinado. Tras un tiempo de mejora, ya no parecía la mujer miserable, que había sido estafada hasta las deudas. La casera le dio otro regalo. En cuanto se puso los tacones altos, experimentó una transformación completa. Nació una hermosa y encantadora diseñadora de moda. La casera dijo que media ciudad se volvería loca por ella. La primera clienta de Cira fue una alemana. Enseguida quedó satisfecha y encargó 4 conjuntos, incluyendo uno de tenis. En su emoción,
Cira comprendió de repente lo que era un conjunto de tenis. Por suerte, conoció a otra persona noble. Le pidió que le dibujara un traje, y el diseño la impresionó. Inesperadamente, a partir de entonces, se hicieron muy amigos. Y gracias al diseño, el primer encargo de Cira se completó sin problemas. La alemana no dudó en elogiar su talento, y dijo que la presentaría a todas las damas. Así, gracias al boca a boca, su negocio también se volvió muy activo. Cira cumplió con creces sus expectativas, de convertir a cada una de sus clientas en estrellas de la moda. Su amistad con el diseñador se encargó rápidamente. Pero en cuanto al arte y la historia, sus limitados conocimientos quedaron al descubierto. Sin embargo, su amigo podía brindarle ayuda en diversos ámbitos culturales, y con solo invitarlo a tomar unas copas por la noche, él podía convertirla rápidamente en una erudita. En los días siguientes, se convirtió en el guía cultural y artístico de Cira. Sus lecciones de historia, que comenzaron en los principales museos de Marruecos, incluso popularizaron el conocimiento militar y la situación política actual. Le aconsejó que no eludiera el pasado de los engaños, y que, por otro lado, debía aprender a convertir esa vida miserable en una historia de amor. Cuanto más extraña era la mentira, más fácil era creerla para los demás. Inesperadamente, la imagen de una mujer fuerte recibió rápidamente el reconocimiento de una clienta, y esta hermosa mujer también era una persona noble que conoció en su vida. Ese día, Linda, una clienta, corrió hacia Cira, porque tenía que asistir a una importante fiesta en el consulado alemán esa noche. Cira hojeó todas las revistas de moda, pero no encontró la manera de causar una impresión rápida e impactante. Pero cuando vio la fregona, se le ocurrió una idea creativa. Quería usar el método de escurrir la mopa durante 7 horas, para crear un vestido de noche sexy que impactara al mundo. Le pidió a su asistente que hirviera agua, mientras ella corría al mercado a elegir la tela más barata, y mezclaba la clásica fragancia mágica con el tinte. Ambas usaron toda su fuerza para retorcer la tela hasta formar una cuerda, y durante todo el proceso, no se soltaron, asegurándose de eliminar todas las arrugas posibles. No solo copió la tela de alta tecnología de la revista, sino que también la tiñó con una fragancia natural. Cuando Linda vio el vestido, no pudo evitar exclamar, era el vestido más hermoso del mundo. No sabía cómo expresar su gratitud. Cira no quería ser oportunista al principio, pero se encontraba en una situación tan difícil, que quería pedir ayuda a la otra parte. Deseaba desesperadamente recuperar a su madre, así que Linda se convirtió en su única esperanza para salvarla. Mientras pudiera hablar con una persona llamada Rubio en la fiesta, esa persona tendría una forma de traer a su madre aquí. En ese momento, Cira recibió noticias aún más impactantes. El jefe de policía la mandó a la comisaría, y resultó que el estafador había sido arrestado. Su amigo le animó a afrontar con valentía su oscuro pasado, pero al llegar a la comisaría, se enteró de que el estafador había sido asesinado a tiros en el acto, mientras intentaba escapar de la cárcel. La habían abandonado por error, y deseaba la muerte de la otra persona todos los días, pero al ver el cuerpo inerte, solo recordaba esos hermosos y felices recuerdos. En ese momento, decidió perdonar incluso a quien la había lastimado. Tomó la iniciativa de pagar los gastos del funeral, y finalmente despidió al hombre que tanto amaba. Salió y derramó lágrimas, era hora de despedirse de su oscuro pasado. Aunque ya había reunido suficiente dinero para pagar su deuda, ahora necesitaba dinero para rescatar a su madre de la zona de guerra. Se maquilló con la esperanza de que su radiante apariencia también pudiera hacer que los acreedores se demoraran unos meses más. Inesperadamente, al salir, se encontró con Linda en coche, y la otra persona también quería irse de la ciudad. Charlaron y se hicieron muy amigas. El gerente del hotel no permitió que retrasara el pago, aunque comprendía la situación de su madre, pero era la fecha límite legal. Al ver que no había margen de negociación, pagó con solemnidad la cantidad total que había preparado, pero su añoranza por su madre se intensificó aún más. No pudo evitar llorar, diciéndole a Linda que antes había fingido provenir de una familia adinerada, solo por negocios. En realidad, había vivido de su madre desde pequeña, y solo era una pequeña sastre en una zona residencial. Al principio, pensó que su imagen falsa sería menospreciada,
pero inesperadamente, Linda solo dijo que era la mejor diseñadora de moda de todo Marruecos, y que a quien le importaba de dónde venía. Para rescatar a la madre de Sira, inicialmente querían pedir ayuda al gerente del banco, pero la situación de guerra complicó las cosas. Sin embargo, este les presentó a un reportero británico. Pero cuando Sira conoció a este apuesto hombre, su destino dio un giro radical. La sinceridad del reportero también dejó una profunda huella en su corazón. Sin embargo, cada vez que conocía a un novio, este se dejaba engañar por su atractivo físico, su dinero y sus sentimientos. Esta vez tuvo una pesadilla, pero volvió a conmoverse. Como era una simple sastre, era la primera vez que asistía a la fiesta de un alto funcionario administrativo, así que todas sus amigas acudieron a ayudarla. No solo la maquilló su amiga, experta en pintura, sino que la anfitriona también le regaló 2 tesoros para ayudarla a ganar. Ni siquiera el reportero podía creer lo que veía, no sabía que esa noche era el hombre más feliz del mundo. En ese momento, el reportero también le trajo buenas noticias. Su madre había salido de España, y estaba a punto de partir hacia Marruecos. Sira se sintió profundamente conmovida, y llena de gratitud hacia el hombre que tenía delante. En ese instante, se enamoró perdidamente del espía con apariencia de reportero, y las semanas siguientes estuvieron llenas de risas. Sira había cumplido otro sueño, su madre había sido rescatada de la guerra. Al ver el coche que se acercaba desde las afueras de la ciudad, su estado de ánimo en ese momento era indescriptible. La mujer que bajó lentamente del coche era la madre que había estado esperando. La madre, que una vez había sido tan ingeniosa. Se había vuelto tan demacrada que se arrojó a sus delgados brazos. La mujer que recordaba, que siempre había mantenido la espalda recta, ahora temblaba como una hoja seca. Su madre es el único poder que puede vencer a la muerte, este momento es tan seguro. No solo escapó de la guerra, sino que Sira finalmente durmió plácidamente en ese silencio. Pronto, Sira recibió una carta para reunirse con ella en el mercado y, astutamente, escapó del interrogatorio del jefe de policía. El reportero, que acababa de enamorarse, tuvo que separarse. Pero no sabían que ese beso no era el final. Al reencontrarse, sus identidades habían cambiado. Con la partida de su verdadero amor, Sira también celebró el alto el fuego en la Guerra Civil Española. Su madre le preguntó cuál era su próximo plan, y ella respondió que estaba acostumbrada a la vida tranquila de allí. Hasta que un día, recibió otra invitación misteriosa. Fue al bar donde había quedado, y descubrió que quien la visitaba en secreto era su mejor amiga, Linda. La situación en ese momento era muy tensa. Si España se mantenía neutral, Inglaterra obtendría otra victoria sobre Alemania. Así, como inglesa, Linda fundó una organización clandestina secreta. Se infiltró en la clase alta y planeó establecer una estación de inteligencia secreta. Sira se había convertido en la opción más fiable, pero este cambio repentino la hizo dudar. Inesperadamente, una frase de su madre reforzó su convicción: los británicos trabajaban por su patria, pero si sus intereses podían ayudar a España, debían ser bien recibidos. Tras considerarlo detenidamente, finalmente decidió regresar a España. Quemó su viejo pasaporte y entró en otra etapa tormentosa de su vida. La pequeña costurera del pasado se transformó en una famosa diseñadora de moda, que regresó a casa para emprender su propio negocio. Tras registrarse en el hotel, recibió una misión específica. Solo necesitaba consultar el código Morse para crear una forma clásica de transmitir mensajes. Como espía primeriza, incorporó ingeniosamente puntos y líneas en el diseño de la manga. El superior estaba muy satisfecho con su habilidad, pero enfatizó especialmente que había 2 tabúes que no podía violar en absoluto. El primero era que no podía salir del barrio rico, para evitar ser reconocida por sus antiguos vecinos pobres. El segundo era que no podía tener ningún contacto con los británicos, ni siquiera con su íntima amiga Linda. Sira percibió la gravedad de la situación. Esta era la razón fundamental de su cambio de estatus. Linda le había preparado una nueva tienda, y le había proporcionado una asistente que hablaba alemán con fluidez. Había 4 objetivos principales. El primero era la amante secreta de Hitler, con quien la otra parte debía reunirse cada jueves. El segundo era la baronesa,
casada con el jefe de prensa de la embajada alemana, y también había un noble alemán viudo, una famosa socialité, que viajaba a menudo entre funcionarios. El último era el marqués, amante de un funcionario de la embajada que necesitaba atención especial, porque la otra parte la había conocido en la fiesta. Justo cuando estaba estudiando la revista de moda, tuvo un gran descubrimiento. Descubrió que todas estas damas trabajaban con el mismo diseñador. Transformó a las dos chicas pobres en dos jóvenes ricas, y las envió directamente a la tienda rival para charlar con ellas. Resultó que los sastres tenían unas habilidades impecables. Lo único que no era perfecto era que los diseños no eran lo suficientemente sensuales ni vanguardistas. Cira tenía las mejores telas, solo necesitaba que sus clientas supieran que tenía los diseños más modernos. Distribuyó numerosas invitaciones, anunciando que la diseñadora de moda de renombre internacional estaba a punto de presentar un desfile individual. Efectivamente, las damas adineradas, que temían quedarse atrás, se mostraron interesadas en participar. Todos los vestidos estaban confeccionados, con las últimas telas de seda importadas de China, y cada vez que aparecían las modelos, venían acompañadas de explicaciones detalladas. Enseguida, el auditorio se llenó de entusiastas aplausos. Su campaña publicitaria recibió una respuesta positiva de inmediato. El espectáculo acababa de terminar, y el amante secreto del líder alemán había entrado corriendo. La otra parte vio ropas tan hermosas, y comenzó a imaginar cómo se vería al usarlas. Así, Cira consiguió fácilmente el primer pedido, y los siguientes llegaron en masa. En ese momento, el objetivo sobre el que quería recabar información era este comerciante portugués, que había amasado una fortuna en la guerra. El otro parecía extremadamente educado en apariencia, pero en realidad, llevaba mucho tiempo codiciando su belleza. Así que confió en una sola reunión, fingiendo ser educado y hablando de negocios. Quería comprar algo de la escasa seda del otro para su tienda de moda, pero el comerciante se negó a venderla al por menor, a menos que aceptara cenar con él esa noche. Para obtener información sobre su espléndida apariencia, la mirada del comerciante se fijó en su belleza, y no pudo evitar tocarle la mano. Aunque lo odiaba, lo soportó y habló de comprar y vender seda. Solo entonces se enteró de que, en tiempos de guerra, el ejército compraba seda para fabricar paracaídas, por lo que el precio era muy alto. Después de cenar, el comerciante la invitó a Portugal, donde podía elegir libremente telas de la empresa de la otra parte. De repente, se dio cuenta de que había muchos espías británicos infiltrándose en la clase alta española, y que esta misión no era solo para que ella luchara. Esto también indicaba que estaba a punto de recibir otro encuentro inesperado. En el momento en que subió al barco, no sabía que también había alguien en la bodega del barco con destino a Portugal. Cira y el reportero siempre estaban a 30 centímetros de distancia en el andén, como si fuera cosa del destino. Acababa de salir de la estación, cuando vio al conductor del comerciante venir a recogerla. Inesperadamente, la otra persona era muy habladora, lo que también le ayudó a conocer la historia de la familia del comerciante. Después, el conductor la invitó a probar un café en la mejor cafetería de Portugal. Pero justo cuando estaba a punto de darse la vuelta e irse, vio una figura familiar. En ese momento, el reportero también levantó la cabeza. Sus miradas se cruzaron, pero parecían estar separadas por una distancia. No supo qué hacer por un momento. Todas las instrucciones de sus superiores aparecieron en su mente. Solo pudo huir a toda prisa. Al subir al coche, se atrevió a darse la vuelta, para confirmar que no había visto mal. De regreso al hotel, permaneció un buen rato en la playa antes de calmarse. El Hotel Boyle, al otro lado del río, donde se reunían los británicos, estaba frente a ella. Al día siguiente, descubrió que el coche del conductor no se había alejado mucho, siempre había estado cerca. Solo entonces se dio cuenta de que la vigilaban constantemente. Por suerte, ayer no se dejó llevar por la impulsividad. Esa noche, mientras Cira bailaba con el empresario, se sorprendió al ver al reportero observándola a lo lejos. Justo cuando estaba confundida, la otra persona se acercó de repente. Al principio, pensó que el plan saldría a la luz, pero los dos se abrazaron justo delante de ella, dejándola atónita. Ambos fingieron conocerse por primera vez, pero en el fondo, ambos se entendían en secreto.
Los ojos de Cira estaban llenos de recuerdos, pero solo podía mirar la espalda del reportero. Al día siguiente, volvió a la empresa y habló con la secretaria. Condenó deliberadamente al gobierno de Franco, pero inesperadamente, se ganó la compasión de la otra parte. Dijo con franqueza que ella también provenía de una familia humilde, y que comprendía el sufrimiento del pueblo español actual. Eso rompió de inmediato la barrera de confianza entre ella y la secretaria. Sabía que el comerciante portugués tenía un acuerdo secreto con los alemanes, y necesitaba la ayuda de la otra parte, para obtener información. Así que esa noche, recibió una nota que se coló por la puerta. Había un gran acuerdo, pero desconocía el contenido específico. Todos llevarían a sus esposas. Por lo tanto, tenía que aprovechar la oportunidad, y convertirse en la novia oficial del comerciante cuanto antes. Poco después, intensificó su ataque emocional contra el comerciante. Y dijo que era especialmente popular entre las damas alemanas adineradas. El comerciante, naturalmente, extendió una invitación a la fiesta. La secretaria miró disimuladamente al jefe, y de repente descubrió que la otra parte había escondido un rollo de película de minicámara en un cajón y una lista misteriosa, mientras que la llave estaba en su bolsillo. Esperó a que todos salieran del trabajo, y fingió tener unos documentos, que necesitaban ser firmados urgentemente. Se acercó de inmediato, pero inesperadamente, el jefe acababa de firmar 2 páginas, cuando sintió un fuerte y cálido aroma que se acercaba. Como era de esperar, la secretaria se metió la mano en el bolsillo con facilidad. Una vez que recibió el artículo, fingió recobrar la conciencia, y dijo que debía controlar sus emociones. Cira no se atrevió a descuidarse, pues la lista en su manga le recordaba constantemente que el peligro no se había disipado. Cuando entró en la habitación presa del pánico, abrió el periódico de inmediato. Lo que más le preocupaba había sucedido. El nombre del reportero estaba escrito, tenía que encontrar la manera de salvarlo, pero el conductor estaba abajo vigilando. Poco después, se le presentó una oportunidad, vio pasar un triciclo con verduras. No tuvo más remedio que ponerse un pañuelo en la cabeza y fingir ser una granjera para escabullirse. La única persona que se le ocurrió para darle la noticia fue su mejor amiga, Linda. Tras un año separados, quienes se reencuentran siempre tienen infinidad de cosas que decirse, pero en ese momento, su deseo de reunirse con el reportero es aún más urgente. Por suerte, Linda tiene una relación que le permite pedirle a sus compatriotas que le informen. Mientras bailaban, el reportero apareció de repente. Inmediatamente después, Linda invitó al empresario a bailar un baile natural, lo que les dio la oportunidad a Cira y al reportero de hablar en privado. Y debido a la misión secreta, desconocían que el otro también era un espía. Tras entregar la lista de asesinatos, ambos fingieron charlar alegremente, pero en realidad, ambos le indicaron que se marchara rápidamente. Fue una lástima que la canción durara tan poco. Cira vio partir a su amante con una oleada de emoción. El día de la fiesta, recibió el rollo de película que Linda escondió en la flor. Tenía que encontrar una oportunidad secreta, para usarlo y reemplazar el original. Lo devolvió apresuradamente al lugar, pero los pétalos de la flor se convirtieron en un gran peligro, que amenazó su vida. Inesperadamente, esa noche, Linda llamó repentinamente a su puerta. Y se sorprendió al enterarse de que el reportero no se había ido, y que también había encontrado manchas de sangre en el auto. Al mismo tiempo, el empresario descubrió pétalos de flores cayendo sobre la mesa. Lo comprendió de inmediato, pero aún así decidió darle una oportunidad a la mujer que amaba. Temprano a la mañana siguiente, Cira vio venir al reportero herido. Era evidente que el secuaz del empresario había sido asesinado. Le cosió la herida y estaban a punto de irse juntos, pero en ese momento, el empresario llamó repentinamente a su puerta. Le dijo que su auto los esperaba. Para llevarlos a la estación de tren, le hizo algunas preguntas confusas, y luego la obligó a besarse como despedida final. Se encontró con 2 personas que parecían asesinos mirándola fijamente, pero en cuanto giró la cabeza, el asesino desapareció misteriosamente. El reportero apareció repentinamente detrás de ella, diciendo que era urgente, porque el empresario había enviado a 2 personas a la estación para asesinarla. En un apuro, se colgaron de las vías y escaparon por el otro lado del tren. Finalmente llegaron a España sin contratiempos. La relación entre ambos se profundizó,
A la mañana siguiente, temprano, informó a sus superiores, pero la otra parte solo escuchó con calma. Resultó que esa mañana temprano, los superiores se habían topado accidentalmente con un espía destinado en Portugal, por lo que ya sabían del asunto. Esto despertó de inmediato la competitividad de Cira. Sacó un cuaderno que registraba cada frase del momento de la firma y un microfilm, que registraba la información detallada de ambos. Los superiores sintieron curiosidad por cómo lo hacía. Dio otra respuesta sorprendente. Una diseñadora de moda que completa una obra termina con un nudo perfecto. Pero se encontró con un comerciante que la perseguía y fue secuestrada de inmediato en un hotel. La llevaron a un antiguo y remoto castillo. El empresario estaba seguro de que el reportero haría cualquier cosa para traer el microfilm, y efectivamente, el reportero llegó solo. Para garantizar la seguridad de Cira, el reportero se vio obligado a tirar su arma. Con una sola mirada, Cira clavó las tijeras de costura en el pecho del empresario. Tras apaciguarse la tormenta, Cira quiso que el reportero se sincerara sobre su pasado. Para atraer al gobernador al bando británico, ya habían puesto en la mira a su amante Linda. Pero el contacto directo era demasiado arriesgado, así que Cira se convirtió en la mejor opción, además de que su madre estaba atrapada en la guerra. Rescatar personas se convirtió en una oportunidad para resolverlo todo. Añadió que en ese momento no tenía ni la menor idea de que se enamoraría de ella. Parecía que no se trataba de una introspección, sino de una profunda confesión de amor. Cira no respondió, pero abrió la puerta, y quien entró era su superior. El amor entre ambos había florecido hacía unos años, y así finalmente se unieron. Algunas personas quedan grabadas en la historia, personas como Cira y el reportero no, pero eso no significa que nuestras vidas no sean importantes. Porque, pase lo que pase, todos desempeñamos nuestro papel. Siempre estamos entre bastidores de la historia, viviendo auténtica e invisiblemente en los densos hilos del tiempo. La película termina aquí. Gracias por ver el video. Adiós y nos vemos.